buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema de la hematología. En la materia que nosotros estamos por ver ahora, como habíamos visto, es hematimetría. Ahí vamos a entender realmente qué es lo que estudia esta materia, ¿sí? Qué es lo que vamos a interpretar durante todo este programa, para que ustedes tengan una idea. Vamos a ver, ¿qué es la hematología? Dice. La hematología es un área dentro del ámbito de la bioquímica, ¿sí? Que me va a estudiar todo lo que se dedica al estudio de las células sanguíneas y de la coagulación. Como ustedes saben, van a ser futuros técnicos en laboratorio, entonces es importante que sepan, que tengan en cuenta la importancia que tiene todos estos conceptos, porque como ustedes saben y ya vieron en las prácticas en primer año, ustedes sabrán que la labor del técnico es fundamental en la práctica de la extracción, pero no es tan solo ir y sacar sangre o tomar una muestra. Es importante cada vez que uno está haciendo el trabajo de la recolección de la muestra, es importante ir aplicando todo el conocimiento teórico para fundamentar lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Porque es, digamos, va de la mano todo lo que es la teoría y la práctica. Saber por qué yo tengo que tener una buena muestra para poder preservar la morfología, el contenido, el tamaño, todo de las células sanguíneas, porque de eso se va a basar el estudio y el diagnóstico que va a obtener el bioquímico para los resultados. La hematología dentro del área de la bioquímica, como se dice, se dedica al estudio de las células sanguíneas y de la coagulación. Después tenemos que la hematología, dice acá, la hematología es la interacción total de dos sistemas. Acá le habla del sistema vascular y el sistema hematopoyético. ¿Qué será el sistema hematopoyético? Ustedes saben que el sistema vascular, obvio, está formado por las venas, arteria, corazón, ¿no es cierto? Eso ustedes sí lo conocen, pero yo creo que la palabra nueva para ustedes es hematopoyético. Hematopoyético viene de sangre, hemato viene de sangre, poyético viene de todo lo que tiene que ver con tejidos, ¿sí? Nosotros acá vamos a estudiar la formación de la célula y sus características. Vamos a relacionar, vamos a saber interpretar, vamos a saber entender, ¿no es cierto?, por qué se diagnostica, ¿no es cierto?, alguna patología basada en el estudio y la observación microscópica de estas muestras que vamos a ver. Acá tenemos después que dice que la hematología es una interacción. ¿Por qué? Porque está todo relacionado. El sistema vascular es de acuerdo a las arterias, las venas, como decíamos hace rato nosotros, las distintas patologías que puede presentar la persona, ¿no es cierto?, va a afectar en lo que vendría a ser la formación, función, lo que tiene que tener la que realiza cada célula. Acá nosotros tenemos la célula sanguínea, la fisiología y patología. La fisiológica, la formación es lo normal. Nosotros tenemos una fisiología celular, ¿no es cierto?, que tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, y todo uno tiene su característica, tiene su función, ¿sí?, que es normal, lo fisiológico. Cuando hablamos de patología estamos hablando ya de una alteración que sufre, ¿no es cierto?, a nivel morfológico, ¿sí?, ese tipo de célula, aparte de citología. Acá nosotros vamos a hacer un ejemplo que le voy a graficar acá. Cuando nosotros hablamos de los glóbulos rojos, nosotros hablamos de los glóbulos rojos. Ustedes lo conocen a los glóbulos rojos, saben que es una célula sanguínea, ¿no es cierto?, que tiene su morfología. Cuando hablamos de morfología, estamos hablando de la forma, ¿sí? La forma que tiene microscópicamente al observar en el microscopio, una célula sanguínea, o sea, un glóbulo rojo, vamos a poder observar, ¿no es cierto?, cómo está su morfología, si es circular, si es bicóncava, si es esférica, si es redonda, si es alargada, si es aplanada, la morfología que tiene su forma, ¿sí? Nosotros vemos que acá cuando hablamos de parte fisiológica, tenemos la morfología fisiológica. Morfología fisiológica normal del glóbulo rojo tiene una forma
bicóncava, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de patológico, puede ser a nivel morfológico lo patológico que se puede observar, puede ser a nivel patológico como puede ser a nivel estructural también, ¿sí? A nivel funcional también. ¿Por qué? Porque esto es la forma morfológico, funcional es la función que cumple esta célula en el organismo, puede estar alterada la función, ¿sí? La estructura, que en vez de tener capas lipídicas, o la cantidad de capas lipídicas, de tener todo lo que contiene hemoglobina, la cantidad de hemoglobina que contiene, difieren y no es lo normal, ahí ya hay otra patología, ahí ya hay algo patológico. Entonces eso es la diferencia, lo que no es normal. Cuando hablamos patológico es una enfermedad, es algo que no es normal. Entonces, acá cuando nosotros decimos hematología, interacción de dos sistemas, vascular y hematológico, tienen que ver en la formación, función de la célula sanguínea, tanto fisiológica como patológica, ¿sí? Todo eso a mí me va a ver lo que estudiamos en lo que es la hematología. Ahora, la hematología considerada como ciencia ve 4 puntos fundamentales eso. ¿Cuáles son? Análisis de la concentración o cantidad celular, así como estructura y función. O sea que esto como ciencia, la hematología como ciencia, me va a estudiar el análisis de la concentración o cantidad celular. ¿Qué significa concentración? En un determinado volumen, ¿no es cierto? En un determinado volumen que yo contengo sangre, ¿sí? Va a haber una cierta concentración, o sea, una cierta concentración y una cierta cantidad, dice, de células sanguíneas dentro de esta parte líquida que es el plasma. Va a haber una concentración, una X concentración, una X cantidad. No siempre va a ser la misma, ¿sí? Yo voy a sacar una misma cantidad de sangre en 2 tubos de distintos pacientes. Tengo aquí paciente 1, paciente 2, paciente 3, ¿sí? Y voy a sacar la misma cantidad de sangre, pero va a variar en la concentración que tenga en la parte citológica. Pongamos de células, si queremos analizar la parte citológica, ¿sí? Si queremos analizar esa parte, vamos a estudiar la concentración del paciente 1, paciente 2, paciente 3, no va a ser la misma, porque va a ser aquel que puede ser que tenga una cantidad X y acá va a tener otra y acá va a tener menos. Pero la cantidad que yo he sacado es exactamente el mismo volumen, pero la concentración de células que tienen es distinta, difiere. Eso también va a ver el análisis de la concentración o cantidad celular. La estructura es lo que estábamos hablando hace rato y la función que cumple cada una de ellas. Cada una de las células cumple distintas funciones, ¿sí? Nosotros tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Estas son células sanguíneas, pero están dentro de la sangre, pero cada una tiene destinada una función. Cada uno tiene una función distinta, porque su estructura es distinta, ¿sí? Porque su estructura es distinta, entonces la función va a ser totalmente distinta. Están ahí para cumplir distintas funciones, ¿sí? Entonces acá tenemos estructura. También va a ser distinta porque el glóbulo rojo no está formado lo mismo, su composición química no es la misma o su estructura molecular no es la misma que los glóbulos blancos ni que las plaquetas, ¿sí? Entonces todo eso, tenemos que ir analizando cada palabra. Análisis de la concentración o cantidad de células. Entonces, ¿qué va a hacer? La hematología me va a estudiar la concentración que voy a tener de las células sanguíneas o la cantidad que voy a tener de células sanguíneas en distintas muestras que yo tengo, ¿sí? Así también la estructura. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos del paciente 1 no van a ser los mismos que los del glóbulo rojo del paciente número 2, o puede ser que sí, pero el paciente número 3 tiene diferente estructura su glóbulo rojo, ha sufrido una alteración, y ahí al sufrir una alteración ya hay algo que me está indicando que puede haber algo patológico. Pero no nos confundamos, también de acuerdo al estudio puede ser algo fisiológico.
Y usted va a decir, ¿qué me está diciendo? Fisiológico y patológico. A veces lo fisiológico, ¿no es cierto? Hay alteraciones fisiológicas, pero que el paciente no está enfermo. En el caso de los glóbulos rojos, cuando nosotros hablamos de una poliglobulia, ustedes han escuchado hablar esa palabra mucho que dice poliglobulia, es el aumento de la cantidad de glóbulos rojos en un paciente, en sangre, ¿sí? ¿Y eso a qué se debe? Nuestro organismo también actúa como, digamos, normalmente, hablemos así, tiene sus mecanismos de defensa, pero no porque haya una patología o una enfermedad, sino de acuerdo a las circunstancias como que digamos que se adapta, para que ustedes lo entiendan. Como ustedes saben, a un ejemplo sencillo, el glóbulo rojo, que es una célula sanguínea que lo principal es transportar ¿qué? El oxígeno, ¿sí? Al cuerpo, nos transporta el oxígeno. Entonces, un individuo necesita oxigenar todo el cuerpo hasta los más mínimos lugares, las capilares, hasta ahí llega todo, donde hacen intercambio gaseoso. Entonces, un paciente, una persona que vive acá de acuerdo al nivel del mar, necesita una cierta cantidad de glóbulos rojos para oxigenar todo su cuerpo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo si yo le hago un análisis a un paciente que vive en San Antonio de los Cobres, que le hago un análisis a un paciente que vive acá en la ciudad, o que vive, póngale, en Buenos Aires, o que vive en ciudades donde hay llanura, o sea, la altura difiere. ¿Por qué? Porque a más altura, más oxigenación necesita. Entonces, el mismo organismo va demandando más fabricación de glóbulos rojos para poder, digamos, tener más, ¿cómo se llama? Oxigenación en el cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso acá hay una alteración fisiológica, pero no porque el paciente está enfermo, porque ese paciente, si yo le hago un análisis, ¿no es cierto?, vive en San Antonio de los Cobres, le hago un análisis, le va a dar un hematocrito altísimo, pero no porque esté enfermo, sino porque realmente, ¿no es cierto?, su fisiología necesita, el lugar donde él está necesita más oxigenación. Si después el paciente viene y después de 6 meses viene y se radica acá en Salta, vive en un lugar llano, le vamos a hacer un estudio pasando un determinado tiempo y le va a salir los hematocritos más bajos, o sea, más normales, digamos, al valor de la mayoría que vive acá en la ciudad. Entonces dice el paciente, tiene el hematocrito 42, si es un varón, un 42% de hematocrito, está bien, pero es de acuerdo a la variación, de acuerdo a es algo fisiológico esa variación. No así un paciente que tiene una patología ya que tiene que ser tratado, tiene que ser medicado, ¿sí? Que tiene que ser, digamos, una enfermedad que tiene sí o sí que tener un tratamiento médico para poder tener una normalidad de funcionamiento. Entonces, esa es la diferencia que hay. Cuando hablamos también, dice que estudia como ciencia los precursores en la médula ósea. ¿Qué otra cosa estudia la hematología como ciencia? Aparte de estudiar el análisis de la concentración, la cantidad, la estructura, la función de la célula. ¿Qué más me estudia? Me estudia los precursores. ¿Y qué serán los precursores? ¿Qué serán los precursores? Los precursores, cuando nosotros decimos precursor, es lo primero, es lo que empieza, lo primero que ha hecho, o sea, lo primero, eso es precursor. Yo soy el precursor en hacer tal cosa, el precursor de armar, qué sé yo, un equipo. Nunca a nadie se le ocurrió, él ha sido el precursor, el primero, las primeras personas que han hecho, eso es precursor. Y en la célula también hay precursores, porque las células han empezado de algún lado, o sea, se generó en alguna parte, se ha duplicado, empezó a crecer en algún lado, entonces estudia a los precursores en la médula ósea. La médula ósea es un lugar que es el lugar de anidamiento, crecimiento y desarrollo de todas las células sanguíneas. Eso es la médula ósea. Entonces a mí me va a estudiar los precursores que en la médula ósea se han iniciado para generar todas las otras células sanguíneas que tiene el cuerpo humano. ¿Sí? Esos son precursores. Entonces eso me va a estudiar. Lo primero, los precursores que hay de cada familia de células. Eso es lo que significa precursores en la médula ósea. ¿Dónde se inicia esto? Esto se inicia en la médula ósea. ¿Dónde se encuentran los precursores? Las primeras células sanguíneas se encuentran en la médula ósea. ¿Qué más me estudia la hematología como ciencia?
estudia, dice, los compuestos químicos del plasma. Que acuérdense que en una clase anterior que nosotros habíamos visto, que ustedes vieron, habíamos visto los componentes que tiene el plasma. Bueno, también estudia los componentes que tiene el plasma, pero íntimamente unidos ¿con quiénes? Con la estructura y función de cada célula, ¿sí? Porque como ustedes saben, en la sangre, si recordemos que sacábamos sangre en sangre entera. Acá teníamos la célula y estaba suspendida en el plasma y el plasma estaba lleno de componentes químicos, ¿sí? Y acá están las células. Entonces, ¿qué me va a estudiar? La composición química del plasma, o sea, cada componente químico que tengan en el plasma, ¿sí? Van a estar íntimamente relacionados con la estructura y función que tiene cada célula, ¿sí? Como ser, miren, ¿qué transporta el glóbulo rojo? Oxígeno, ¿sí? ¿Y dónde está el oxígeno? Está en el plasma. ¿Qué contiene? ¿Qué más contiene el glóbulo rojo? Dióxido de carbono. ¿Qué más lleva la sangre? ¿Qué más contiene el plasma? Proteínas, vitaminas, ¿sí? Tenemos los glóbulos blancos. Tenemos las plaquetas. Habíamos hablado nosotros en una clase que yo les di, habíamos hablado de los factores de coagulación, ¿sí? Los factores de coagulación estaban ¿dónde? En el plasma. Y las plaquetas son células, su función principal es la coagulación, actuar en la coagulación, ¿sí? Ellos son los soldaditos que van a ir a hacer el tapón plaquetario y a actuar, pero con la ayuda ¿de quién? De los factores de coagulación que están ¿dónde? En el plasma. Entonces ahí hay una interrelación, hay una relación totalmente ligada, la célula sanguínea con los componentes del plasma. ¿Quiénes son los componentes del plasma? Son los factores de coagulación, ¿sí? ¿Y quién es la célula sanguínea? Son las plaquetas. ¿Están ligadas? Claro que sí, porque para que haya coagulación tiene que haber los componentes del plasma, los factores de coagulación, más las plaquetas, para que formen el tapón plaquetario, ¿sí? Si no estarían las plaquetas, porque las plaquetas también son mensajeros, digamos, eso también van a ver más adelante, son los mensajeros que informan, ¿no es cierto?, a los otros factores que vengan, porque se ha producido una rotura vascular y ahí tienen que hacer un tapón plaquetario. O sea, es como una conexión informante que hay, tanto las células como los componentes del plasma. Por eso dice, estudio de los componentes químicos del plasma íntimamente unidos en la estructura y la función de las células sanguíneas. Ahora, ¿qué más estudia la hematología como ciencia? Estudia la función de las plaquetas y proteínas que intervienen en la coagulación, lo que le estoy explicando, ¿ves? O sea, esto es algo que, un ejemplo que les puse arriba, es clarito que es una de las funciones, que la estructura de la función de las plaquetas y proteínas que intervienen en la coagulación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esos 4 estudios importantes que tiene la hematología como ciencia, ¿no? Análisis de la concentración, cantidad celular, así dice, con estructura y su función. Lo otro era los precursores que están en la médula ósea, que son las primeras células sanguíneas, y lo otro es la estructura de la composición química del plasma, que están íntimamente ligados. Otro ejemplo importante que podemos dar acá de la estructura química que tiene que se liga con la célula es la hemoglobina glicosilada, ¿sí? ¿Qué es la hemoglobina glicosilada cuando se pide? Es la unión de la molécula de glucosa, ¿no es cierto?, en sangre con el glóbulo rojo. Por eso se hace el estudio en el hemograma, ¿sí?, con sangre de hemograma, que es sacada con hepta, que también lo vamos a ver nosotros en la hemoglobina glicosilada cuando estudiemos. Entonces está íntimamente ligada porque en el plasma hay moléculas de glucosa y hay una hemoglobina glicosilada cuando se une la molécula de glucosa con el glóbulo rojo y anda circulando en la sangre, ¿sí? Entonces hay íntimamente están ligados tanto el componente celular como el componente que se encuentra en el plasma. Y por último, la estructura de la función de las plaquetas y proteínas, ¿no es cierto?, que están en el plasma con los componentes de la coagulación, los factores que eran 13 que habíamos hablado. Dentro de la hematología entra nuestra materia. Todo esto que estábamos viendo entra hematimetría,
se estudia, así se llama la materia, que estudia todo lo que estamos viendo acá, que se refiere, dice, al análisis y medición de la concentración de la hemoglobina, del hierro plasmático, ¿sí? Recuento de glóbulos rojos, recuento de glóbulos blancos y recuento de plaquetas. En esta materia es, cuando entremos ahora en la clase de hemograma, van a comprender bien qué es lo que tiene que ver en estas relaciones muy importante. La hematimetría, el estudio del hemograma, porque ahí el hemograma encierra todo. Encierra estudio de glóbulos rojos, recuento de plaquetas, recuento de glóbulos rojos y recuento de glóbulos blancos. Nosotros vamos a medir la cantidad de glóbulos blancos que hay, vamos a medir la cantidad de plaquetas y vamos a medir la cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? Porque hay los valores normales. Entonces nosotros vamos a guiarnos de parámetros normales para poder realizar el estudio y ver, digamos, si están normales los valores o hay alguna patología, alguna normalidad y debido a qué. A una anemia, debido a un problema de inflamación con los glóbulos blancos, si hay alguna elevación de glóbulos blancos, vamos a ver si hay alguna inflamación, si hay alguna infección, ¿sí? Si hay alguna alergia, si nosotros tenemos anemia, se presenta, vamos a ver si los glóbulos rojos están funcionando bien, si su desarrollo en la eritropoyesis, en la formación de glóbulos rojos fue completa, no hubo alguna falla química, o sea, hubo alguna patología que impidió que el glóbulo rojo salga maduro y apto para cumplir su función en el torrente sanguíneo. Vamos a estudiar, vamos a medir la cantidad de plaquetas cuando hay una trombosis, o sea, cuando se producen los trombos vasculares, ¿sí? Cómo están funcionando las plaquetas. Todo eso estudia, ¿no es cierto?, lo que es la materia hematimetría. Vamos a ir viendo cuando hagamos los recuentos celulares en los distintos estudios del hemograma. Y después tenemos también que entender que de qué entra la parte de citología. Todas estas son palabras que entran en todos sus términos que ustedes tienen que conocer. Tiene que ver con células, todo tiene que ver con las células sanguíneas, ¿sí? La citología, estudio, características, función y formación. Acá entra algo que es un tema muy lindo, que a mí me encanta mucho, que lo vamos a ver en el próximo video que tengamos, que se llama lo que yo quiero que veamos después, que es la dichosa hematopoiesis. ¿Sí? Vamos a estudiar la hematopoiesis, que es la función y formación y características de las células sanguíneas. Ahí lo vamos a ver como un cuento, porque es muy lindo, es cómo empiezan a formarse los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y cómo se empiezan a duplicar y cada uno le empiezan a dar su distinta función y cómo actúan cada uno, ¿no es cierto?, en el organismo y cómo se enfrentan a distintas enfermedades y cuándo sabemos que son valores normales y cuándo son valores alterados o cuándo hay alguna patología. Y después tenemos la hematología clínica. ¿Qué significa la hematología clínica? Es la correlación de los datos hematológicos, ¿no es cierto?, con el estado de salud del paciente. Es lo que hablemos de los resultados, ¿sí? Cuando se ha hecho todos los estudios en el laboratorio, se hizo los análisis, se compara, ¿no es cierto?, o sea, de acuerdo al estado que se encuentra el paciente, se le da los resultados del laboratorio y ahí se empieza a ver, de acuerdo también a los valores de los glóbulos blancos, de acuerdo a los valores de los glóbulos rojos, inclinándose de acuerdo a la sintomatología o la patología que presente, el cuadro clínico que presente el paciente, el médico va a ir relacionando o corroborando realmente el diagnóstico presuntivo que él ha dado de acuerdo a los valores que se den con los resultados de análisis. Bueno, esto vendría a ser una introducción a lo que es lo que vamos a ver durante todo el año, todo el cuatrimestre, ¿sí? De lo que es realmente la hematología, que es muy amplio y vamos a tratar de explicárselo y de dárselo, digamos, entendible para que ustedes tengan una idea y puedan entenderla un poco la materia. Vuelvo a repetir, en realidad el trabajo del técnico es muy importante, la parte práctica, como les digo, es importante, pero si no saben aplicarle en la práctica lo que es la teoría a conciencia, lo que es fundamentar lo que uno hace, no sirve tanto la práctica, porque yo siempre digo, sacar sangre puede sacar
Cualquiera puede ir y punzar un brazo. Lo importante es obtener una buena muestra, una muestra óptima que realmente sirva en el laboratorio para diagnosticarla, para hacer un estudio, ¿me entienden? Entonces, fundamental, siempre fundamental. Hago esto, ¿por qué lo hago y para qué lo hago? Porque yo necesito tener en mis resultados, digamos, conservar todo esto que me está diciendo acá la teoría, lo tengo que preservar cuando yo voy a hacer una extracción, ir pensando que la sangre no me tiene que estar hemolizada, que los glóbulos rojos tienen que venir con su morfología natural, no tienen que estar alterados, no tiene que haber hemólisis, ¿sí? No tiene que haber microcoágulos para hacer un extendido, para que yo pueda observar las plaquetas, su morfología, la cantidad, hacer los recuentos celulares y pueda dar los valores, los resultados óptimos y los valores, digamos, reales que tiene el paciente. Bueno, espero que lo hayan interpretado y como les dije anteriormente en los otros videos, cualquier duda que tengan pueden entrar, pueden ver este video varias veces y bueno, cualquier cosa entran al FEI, los alumnos de segundo año, los recursantes, al FEI de Hematimetría 2020 y me pueden hacer preguntas, chicos, si no les quedó claro estos temas acá, no me molesta, por favor, les pido que me hagan consulta, como siempre, y yo se las estaré respondiendo de acuerdo a las dudas que ustedes tengan.